Muy bien, agradecemos al Señor que nos permite tener este segundo tiempo para continuar nuestra clase que empezamos esta mañana. Vamos a tener un breve momento de oración, encomendando este tiempo al Señor. Oremos. Gracias, Padre, por el tiempo de receso. Gracias por cada hermano, hermana, cada alimento de aquellos que pudieron tomar su merienda. Que sea de provecho, Señor, a cada uno de nosotros. Ahora queremos continuar alimentándonos de tu palabra y también de estos acontecimientos históricos para aprender y poder reafirmar nuestra fe y también reflexionar sobre la identidad de la iglesia en la historia. Recibe toda la gloria porque en todo esto vemos que siempre tú te reservaste un remanente de una u otra manera que te adoró y preservó tu verdad. Y así lo harás hasta el fin. Te ruego que nos guíes en este momento y que pueda tu Espíritu Santo darnos el respaldo para comunicar los pensamientos adecuadamente, claros, precisos y que sean entendibles. Da entendimiento a cada uno de los hermanos y hermanas que van a estar escuchando para que puedan recibir la enseñanza y entender cada pensamiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el apéndice, vamos a hablar sobre el consejeros de Constantino. Ustedes saben que una persona actúa también en base a quien lo aconseja. Todos los conceptos que tenía Constantino salieron de algún sitio y su manera de comportamiento se prolongó y se manifestó de esa manera tiene que ver mucho con las personas que él mismo eligió para que fuesen sus consejeros. Ustedes saben que una persona que tiene objetivos y más un hombre de Estado, un político, no va a escoger a cualquier persona para que le aconseje. Van a tener mucho cuidado a quién le van a pedir opiniones en materias de gobierno y decisiones que tienen que tomar en los diferentes campos de gobierno. Y generalmente la historia lo ha enseñado que los políticos se rodean de consejeros que van de acuerdo con la agenda que ellos tienen. No van a quedarse con alguien que le está aconsejando contrario a la agenda que ellos tienen de gobierno. El político ha establecido compromisos. Y un gobernante tiene compromisos primero que todo con quienes protegen su integridad física, que lo cuidan, y con quienes revisten un factor importante para la agenda que tiene de gobierno. Especialmente los militares, donde hay régimen militar. Siempre ponen bien a los militares, los altos rangos, para que no vayan a volteársele. Y en materia de decisiones estadísticas, se rodean de personas que le permitan, le den un margen de tolerancia para ellos hacer lo que ellos quieren. Vemos casos de presidentes que cuando no le funciona un consejero, lo bota, lo quita y pone otro, porque me está dañando el objetivo. Y en Constantino no fue diferente. En Ocio, o Osius también se puede mencionar, de Córdoba, Constantino encontró un hombre con un carácter adecuado para ser su consejero. Y también, aparte de Osius, tuvo otro consejero que no se destaca mucho, pero que fue el profesor de su hijo, que había estudiado filosofía, era muy educado. Pero el que realmente tuvo la confianza y permaneció bajo el gobierno de Constantino como consejero fue Osius, muy amigo también personal. Eso fue del 256 al 357 después de Cristo que existió este hombre. Dice Osius de Córdoba, ahí están conmigo. Amén. Obispo y padre de la iglesia, hispano y consejero de Constantino,
famoso por su prudencia y dotes políticas. Usted ve, era un obispo, pero era un hombre que también era muy prudente y tenía dotes políticas. O sea, esos serían términos que tienen que ver con un diplomático de primera clase. Eso es lo que quiere decir. Osios, el consejero de Constantino, fue un hombre de la palabra, un obispo, un hombre de Dios, pero que era muy diplomático, era prudente, no era un radical recalcitrante. Entonces dice que acompañó al emperador a Milán, en donde se proclamó el edicto de tolerancia bajo el nombre de Edicto de Milán. Osio fue quien catequizó a Constantino, fue su maestro, y luego lo bautizó en su lecho de muerte. Algunos dicen que fue otra persona, Eusebio, pero no Eusebio de Cesarea, otro Eusebio. Después veremos algo de él más adelante. Pero se cree que fue Osios mismo que lo bautizó en su lecho de muerte. Fue conocido por su férrea oposición al arrianismo que comenzaba a florecer en Alejandría. Ejecutó la orden de Constantino de convocar a los obispos de la iglesia para el concilio de Nicea en el 325 después de Jesucristo, en el cual participaron 318 obispos presididos por el mismo Osio bajo directrices de Constantino. Note bien, bajo directrices de Constantino. Además, fue Osio el redactor del credo de Nicea, pero acompañado el cerebro fue Atanasio, que en ese momento era muy joven, pero era muy brillante, Atanasio de Alejandría. Él fue el que ayudó a Osios a elaborar el credo de Nicea. Por eso Atanasio se constituyó en el defensor del credo de Nicea, porque él tuvo que ver con eso. En el 343 después de Jesucristo, fíjese que ya estamos hablando unos años post-niceno, eso es importante. El concilio fue en el 25 y esto fue en el 340 después. Convocó el concilio de Sárdica. O sea que el concilio de Nicea no fue suficiente, hubo que realizar otro concilio en la ciudad de Sárdica. Póngame el primer mapa que me pusieron, por favor. El primero. Sárdica, aquí ven, aquí está Constantinopla. Entonces en la región de la capital del gobierno de Constantino se hace otro concilio aquí en Sárdica. ¿Por qué? Porque pienso, es lógico, que al operar el concilio aquí, todos los obispos tanto del oriente como del occidente tenían un acceso, estaban en el medio. Y eso también me imagino que por la diplomacia y la sabiduría conciliadora de Osios, me imagino que le aconsejó a Constantino, vamos a hacerlo ahí, porque así estamos en el medio. No nos metemos allá al oriente donde están todos los arrianos, para que no se sientan en su casa, ni nos vamos a meter al occidente allá donde están todos los que están contra Arrio. Vamos a hacerlo en el medio, en Sárdica, aquí cerca de la capital, Constantinopla, para que todos vengan aquí. Note bien, esto funciona mucho cuando uno va a aconsejar, por ejemplo, una persona. No es lo mismo que usted lo aconseje en la oficina que usted lo aconseje en su casa. Porque cuando usted aconseja a alguien en su casa, él está en su zona de protección. Ahí es jefe. Llévelo a la oficina neutral, que ahí nadie es jefe. Ahí es jefe el Señor. No significa que uno no pueda, en un caso, ¿verdad?, ir a la casa, pero uno sabe que hay un riesgo de que la persona ponga más resistencia porque está en su zona propia. Entonces yo veo la idea de esa localidad por estar en un punto medio. Dice que ahí se convocó el concilio de Sárdica, al que asistieron 300 obispos griegos y 76 latinos,
con el objetivo de fijar las líneas de organización de las iglesias, reafirmar la condena al arrianismo. Note bien, porque en el de Nicea se condenó a Arrio y al arrianismo, pero ellos siguieron trabajando. O sea, condenar una doctrina y a un hereje no significaba que no iba a poder hacer nada. Ellos seguían funcionando. Por eso es que los concilios realmente no resolvieron gran cosa. Definieron doctrinas, afirmaron bandos. Tal bando cree esto, aquel bando cree que eso es positivo, pero no resolvieron el problema de la unidad. Nunca los concilios han resuelto los problemas de la unidad, porque la unidad la crea el Espíritu Santo. La unidad de la iglesia, la verdadera unidad de la iglesia la produce el Espíritu Santo. Nosotros la preservamos. Hermanos, si un gobierno de pastores, de obispos en una denominación no mantienen unida una iglesia, ¿usted cree que el síndico de la ciudad lo va a hacer? Si la política del cielo no triunfa, la de la tierra jamás. Por eso tiene que ser con oración, con amor, con mansedumbre, y eso era lo que no había ahí, hermano. El espíritu de Roma se metió en la iglesia y eso era un pleito por posiciones. Y en esos concilios la motivación estaba más centrada en riñas personales que en el celo por Dios mismo. Lucha por poderes, por posiciones. Y se valían de la doctrina de que está predicando, y se agarraban de eso. Está predicando una doctrina falsa y ahí le metían el cuchillo, ¡pah!, excomulgado. Pero el tipo seguía haciendo lo suyo en otros territorios. Y se mantenía, no había celular ni nada de eso, pero se comunicaba con sus satélites allá en la región de donde lo sacaron y mantenía la comunicación. Entonces, note bien que de los griegos asistieron 300, la más grande cantidad, porque ustedes saben que Constantino era el dios de los griegos, él era el grande, el San Constantino. Ahí era que él tenía mayor influencia. Y 76 latinos con el objetivo de fijar las líneas de organización de las iglesias, reafirmar la condena al arrianismo y definir una situación con Atanasio de Alejandría, que había sido suplantado de su cargo de arzobispo por Gregorio de Alejandría y había tenido que huir de su sede en el 339. ¿Qué pasó en este caso? Que Atanasio, amado, llegó un momento que se dio una situación con él porque lo habían quitado del cargo. Gregorio de Alejandría tenía una pugna con Atanasio y con la posición de Atanasio, y logró su influencia y lograron excomulgarlo y exiliarlo. Y en ese concilio de Sárdica se iba a tratar el tema de Atanasio. El bando que estaba a favor de Atanasio se iba a pronunciar que hay que hacerlo volver. Hay que revocar esa sentencia. Pero el bando que estaba con Gregorio de Alejandría decía: no, Atanasio ya no cabe aquí. Sigamos leyendo. Ocio y Protógeno, no le ponga ese nombre a su hijo porque no se cría, hermano. Eran unos nombres que eran griegos. Ocio y Protógeno de Sárdica propusieron y reafirmaron la siguiente expresión de fe ortodoxa. Míralo, en ese concilio de Sardia, Ocio y Protógeno reafirman la siguiente expresión de fe. 1. En Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo hay una sola ousia o hipostasis, que eso significa una sola sustancia, ponga entre paréntesis. Significa una sola sustancia. Dado esto, punto 2, no puede existir una persona divina sin las demás. Fíjese que todavía se está bregando con la divinidad
de Jesucristo, aquí más enfáticamente sobre la Trinidad. Tercero, no obstante, Padre e Hijo son distintos. Ese punto a Atanasio no le cuadraba, porque está indefinido. Son distintos, pero ¿en qué aspecto? Porque ahí era donde estaba el lío del arrianismo, era en el Hijo que estaba centrado, en Jesús. Entonces, se tenía una posición de Cristo de parte de los arrianos de que había tenido un principio, por lo tanto él no era igual al Padre. El Padre era una cosa y el Hijo era otra. Y algunos tomaban conceptos gnósticos de que era como un Dios menor. Entonces, como no estaba definido eso, en distinto en qué aspecto. El cuarto dice, el Logos es unigénito en cuanto al Padre y primogénito en cuanto a los hombres. O sea, del Padre es unigénito, es el único Hijo. Pero en cuanto a los hombres, es el primogénito en la línea de María. Su reino es eterno, porque es Dios verdadero. O sea, es Dios verdadero. Y si su reino es eterno, es porque es eterno también. Pero el problema estaba centrado en que los arrianos decían, Él no puede ser eterno porque Él tuvo un principio. Y por lo tanto su reino es temporal, no es eterno. Tiene también un principio. Entonces aquí afirmaron que su reino es eterno porque es Dios verdadero. Dios no padeció, sino el hombre revestido por Él y concebido por la Virgen María. Porque el hombre es corruptible mientras que Dios es inmortal. Entonces ahí había un problema también. Porque habían algunos, los que creían que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a los hombres, decían que Dios también sufrió en la cruz. Pero en realidad ese misterio es muy difícil de explicar, la unión en la cruz del Padre y el Hijo. Creó una controversia porque algunos se posicionaron en que sí Dios estaba en él, pero Dios no sufrió, el que sufrió fue el Dios hombre, Jesucristo hombre. Ahora miren, yo pensando en todo lo que he leído al respecto, creo que así como el Espíritu Santo en el vientre de María aisló la naturaleza de Cristo para que no le pasara la pecaminosidad de María a su cuerpo en cuanto a ser hombre. Jesucristo fue santo, pero María era pecadora. Pero el Espíritu Santo forma y dice que la sombra cubrió a María y aisló de una manera misteriosa. Ahí es que está el misterio, el milagro. Yo digo que de la misma forma en la cruz el Espíritu Santo aisló la naturaleza divina del dolor. Jesucristo sufrió como sufre cualquier hombre, sintió el dolor en la cruz. Y cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado?, gritó fue como hombre, como cualquier hombre lo haría. Entonces hubo un aislamiento, yo creo, de que porque Dios no puede, no muere y Dios no sufre en el sentido de que le pueden clavar una lanza, una espina y que le van a causar dolor como nos causan físicamente. La divinidad sufre en otro aspecto. A Dios le dolió ver al hombre cómo cayó en la bajeza del pecado. En ese sentido podemos pensar que Dios sufrió el ver su creación, el sentimiento, porque es una persona. Pero que como a usted le dan una cortada y a usted le duele, le dan un golpe y le duele, Dios no. Entonces yo pienso que en ese aspecto hubo un aislamiento en la cruz, como pasó en el vientre. Ese es mi pensamiento. Usted no hago de eso una doctrina. ¿Comprende? Bien. Pero dice 2 de Corintios, en capítulo 5, que Dios estaba en la cruz reconciliando consigo al mundo, en el Hijo. Atanasio se opuso con éxito a esta fórmula poco clara. Porque no es que no estaba bien, pero dice, Atanasio dice, esto está poco claro. Por ejemplo, dice que el Padre y el Hijo son distintos, pero ¿en qué sentido?
Hay que definir eso. Entonces, si se sustituía el credo anterior de Nicea por este, Atanasio sintió que se estaba como echando un poco de agua al vino para agradar a los arrianos. Porque Osio era un hombre reconciliador, era un hombre político, era un obispo político. Osio era un hombre diplomático y él recibió en el concilio de Sárdica la orden de Constantino de reconciliar a esa gente, porque el imperio no puede tener la iglesia dividida. Y eso era lo que Roma hacía políticamente. Cuando se levantaba una sedición en alguna parte del imperio, el procurador estaba allí, era para sofocar como fuera y no permitir división y sedición en el imperio. Entonces, como ahora el imperio, la religión oficial era el cristianismo, se aplicaba lo mismo, pero a través de los concilios. No podemos tener un imperio con una iglesia dividida. Hay que reconciliar, y el que no quiera hay que apartarlo y hay que aislarlo. Esa era la posición. Entonces, si se aceptaba esta reafirmación del credo, era sustituirlo por el otro. Y Atanasio dice, no, el otro está mejor que este, está más claro. Y de hecho, como Atanasio fue uno de los que hizo el primer credo, él no quiere que se dé ese cambio. Entonces Atanasio se opuso con éxito a esta fórmula poco clara, arguyendo que ya existía una declaración del primer concilio de Nicea. El credo de Sárdica fue condenado en el 362 después de Cristo en el concilio de Alejandría. ¿Okay? Entonces allí en Alejandría se realizaron unos 13 concilios, desde el 231 al 633 después de Jesucristo. El concilio del 62, que fue donde se condenó lo que se había formulado en Sárdica, se llevó a cabo bajo la presidencia de Atanasio. Y se trataba en el concilio de Alejandría, que se condenó otra vez lo que se había acordado en Sárdica en el año 62. Se trató la divinidad del Espíritu Santo y también se habló sobre el alma humana de Jesús, y además también qué hacer con los obispos herejes y los que habían entregado la fe. ¿Cómo se iba a manejar eso? Eso fue en el concilio de Alejandría. Ahora, yo quiero que vayamos. Ustedes recibieron Padres Nicenos, el folleto que dice Padres Nicenos. ¿Lo tienen? Para ver algo sobre Osios y Atanasio. Ya nosotros leímos sobre Alejandro de Alejandría la vez pasada. Quiero que vean, le voy a decir sobre Osios. Déjame ver dónde tengo a Osios. Ajá, página 3, abajo. Padres nicenos, porque están los padres nicenos. Todo esto en el siglo IV, hermanos, para ya cerrar hoy con el siglo IV. Todos estos acontecimientos fueron los más marcantes que yo les he tratado en la iglesia. En la página 3, abajo dice Osios de Córdoba. ¿Lo tienen? Bien. Hay tres cosas que se plantean. Dice nombre, escritos, hechos notables de la persona, ideas notables de esa persona y textos notables. El nombre es Osio de Córdoba, 256 al 357. Fue un padre niceno y también post-niceno. El escrito dice de laude virginitatis, eso en latín, de interpretatione vestium sacerdotalium. Bueno, dice hechos notables. Hechos, ustedes esperaban que yo les tradujera eso. Yo no aprendí latín todavía. Se entienden algunas cosas, pero no me voy a meter a perder tiempo pensando en letras latinas ahora. Durante la época de las persecuciones se mantuvo firme
siendo nombrado obispo de Córdoba en el año 295, presidió el concilio de Nicea. Volteó la página. Cuya celebración debe mucho a su empuje. También presidió el concilio de Sárdica. Ven, presidió tanto el de Nicea como el de Sárdica. 343. Al subir el trono Constancio, semiarriano, Ocio se negó a firmar la condenación de Atanasio. Sin embargo, un año después firmó bajo presión y ya de avanzada edad la segunda fórmula de Sirmio, en la que las posiciones semiarrianas eran las directrices doctrinales. Poco después murió a causa de su edad y de los muchos trabajos que ha sobrellevado. Es digno de toda reverencia. Atanasio, Apología contra Arriano. Dijo Atanasio acerca de él. Miren, aquí se menciona a Constancio, que era uno de los hijos de Constantino. Voy a hablarle algo de esto para que entienda a qué se refiere. Porque Ocio siguió después que murió Constantino. Y este hombre Constancio lo presionó a Ocio para que cambiara sus posturas asumidas en el tiempo de su padre Constantino, porque Constancio era en pro de los arrianos, mientras que su padre estaba en pro de los cristianos, de la iglesia antiarriana. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Constancio toma el poder de Roma, presiona a Ocio para que revise su posición y para que condenara a Atanasio, porque Atanasio fue el que ideó y defendía el credo de Nicea, que era totalmente antiarriano. Ahí agarrando. Yo quiero que me ponga la imagen donde está donde está la línea de los hijos de Constantino. Hay un cuadro donde está un árbol genealógico. Sígame con mucha atención. Dice el cuadro genealógico de Constantino y Juliano, que después fue el que sustituyó a Constancio. Como pueden ver, el padre de Constantino, Constantino Cloro, ¿lo ven ahí? Arriba, tuvo dos esposas, Helena a la izquierda, a su mano izquierda, y Teodora. Entonces, con Helena, Constantino Cloro engendró a Constantino, el emperador Constantino. Entonces, Constantino el emperador fue hijo de Helena y Constantino Cloro. Constantino siguió el ejemplo de su papá, una metástasis, y se buscó dos también. Minervina Fausta. Constantino con Minervina engendró a Crispo. Pero con Fausta, que fue, ustedes recuerdan, la que trató de conquistar Maximiano para que envenenara a Constantino. Con Fausta engendró a Constantino II, Constancio y a Constante. Oiga, todos eran, ese tipo tenía un ego, hermano. Constantino fue el egocentrismo a la máxima potencia. Y fue el emperador cristiano, hermano. Todo llevaba su nombre, en todo estaba, y a sus tres hijos, a los tres le puso el sello su nombre. El primero de Fausta se va a llamar Constantino II, el primogénito. El segundo Constancio y el tercero Constante. Terrible, Dios mío. Bien, miren. Como pueden ver, y lo tienen ahí delante de ustedes, le dije, de Helena engendra a Constantino y de Teodora esta línea, pero vamos con esta primero. Constancio Cloro, Constantino Cloro con Helena, Constantino el Grande, con Minerva engendra a Crispo, uno solo tuvo con Minerva,
pero con Fausta tuvo los 3 que le sustituyeron en el trono. Aquí con Teodora, los hijos de Teodora, el hermano de Constantino, Constancio, era Constantino y Constancio por todos los lados, también siguió el ejemplo de su papá y se buscó 2, Gala y Basilina. Ay, Dios. De Gala nació Galo. Hermano, es un espíritu. Y de Basilina nació Juliano. Juliano. Entonces esto dejámoslo aquí por este lado un rato y vamos con este lado. Ahora yo quiero que me pongan el mapa donde aparecen los 3, Constancio II, Constantino, el mapa donde gobiernan los 3. Cuando muere Constantino, sus 3 hijos, aquí están, ¿ves? Sus 3 hijos se reparten el imperio. Aquí está Constantino II, en la parte occidental. Le entregan a Constante la parte central y a Constancio la parte oriental. Recuerden que aquí está la fuerte influencia arriana. Este lado era casi totalmente arriano. De ahí para allá casi todo era cristianismo, antiarrianismo. Los concilios era un pleito entre esos 2 bandos que había que arreglar para lograr unificar todo bajo una sola religión. Entonces, mire cómo Cristo, la discusión sobre la persona de Cristo siempre va a ser el talón de Aquiles de la iglesia y de los pueblos. ¿Qué sucede? Mire, hay pleito entre los 3. Termina con todo el imperio Constancio, que eso es lo que dice en la lectura que tuvimos con Ocio. Cuando Constancio se apodera de todo, la historia dice que él liquidó a su tío y a todos los familiares adultos los mandó a matar. No hay prueba de que fue él, pero siempre se ha sospechado de que fue él porque él era el que estaba en el poder y era una costumbre de los emperadores para que no hubiera pleito por el poder. ¿Qué hace según la historia? Él deja vivo a Galo y a Juliano. Galo porque tenía una enfermedad y tenía apenas unos 3 años de edad. Y él dijo, está chiquito, eso no me va a dar problemas, es muchachito a mí. Y después nace Juliano, que era el menor de la otra mujer, de Basilina. Y también lo deja vivo. ¿Por qué? Porque aparentemente, pensando, dice, hay que dejar aunque sea 2. Porque si algo pasa conmigo, dijo Constancio, como ellos están chiquitos, de aquí a que ellos crezcan y me sucede algo, ellos pueden resolver como parte de la familia, de la herencia, asumir la posición. Oigan cómo era que se manejaban. Crecen, Galo se dedicó a los deportes. Llega un momento que Constantino se ve muy abrumado con todo el imperio, él solo, Constancio, perdón. Se ve él solo abrumado con todo un imperio tan grande y llama a Galo para que lo ayude y lo declara a César en toda la parte oriental. Y le deja la parte oriental y lo declara a César. Pero sucedió que fue un mal gobernante el muchacho. No hizo bien su trabajo y perdió el poder. Y terminó porque aparentemente trató de también rebelarse contra Constancio. Terminó liquidándolo. Llama a Juliano, que se dedicó a estudiar en Atenas. Juliano, por venganza y por odio, porque él sabía que Constancio era el que había liquidado a su familia, él se despoja de todo y se va a estudiar a Atenas, leyes, se forma bien el muchacho allá. Él salió del cristianismo, pero se hizo pagano en Atenas. Y llega un momento que Constancio manda a llamar a Juliano para que lo ayude y lo convierta en César. Pero ¿qué hace con
con Juliano. Le da pocos recursos para que el tipo no se desarrolle. Un ejército débil, poco dinero, porque él lo que necesitaba era una colaboración y él no quería que subiera a un nivel. Y como era tan inteligente, él dijo, si le doy muchos recursos, este tipo se me va a subir y cuando viene a ver ya va a querer ser el emperador. Pero Juliano se supo manejar y logró notoriedad. El lado que se le entregó creció. Hizo un buen gobierno y comenzó a tener popularidad hasta que llegó un momento que vino la situación entre los dos y Juliano gana y se convierte en el emperador, ya terminando el siglo IV. Y toma el poder. Cuando Juliano toma el poder, entonces él comienza a ponerle trabas y límites a los cristianos. Pero esa parte de ahí para allá la vamos a ver en la próxima entrega en enero, la parte de Juliano. Yo lo que quiero enfatizarle es ¿por qué Constancio? Para que usted entienda, ¿por qué dice que Constancio obligó a Ocio a que desterrara, a que condenara a Atanasio? Porque Constancio era pro-arrianismo, él había tenido su apoyo político de los arrianos y no podía fallarle a su gente. Entonces, él quería una reconciliación también entre arrianos y cristianos, pero no quería a Atanasio ni a esos hombres que eran tan influyentes en el medio. Y quería que Ocio diera una orden de matar a Atanasio. Entonces, Ocio no aceptó, obviamente, tal propuesta, pero sí claudicó en aceptar firmar algunos documentos donde le permitía a los arrianos seguir funcionando normal. En otras palabras, pienso yo, rectificar y retractarse en cuanto a ciertas sentencias en contra del arrianismo. Entonces, ese era Constancio. Por eso, Constancio trabaja diferente con Ocio. Ya no como su padre, porque él no era pro-cristianismo anti-arriano, sino pro-arrianismo. Bien, quiero que ustedes ahora vuelvan a la página, la volteen manden para atrás donde empieza Ocio, para leer algunos textos notables, ideas notables de Ocio. Dice que él era firme defensor. ¿Están conmigo ahí? No vaya arriba, mira, Ocio, la parte de Ocio. Dice, donde dice ideas notables, ven. Ahí, en esa parte dice firme defensor. ¿Lo tienen ahí? Firme defensor de la fe de Nicea y de Atanasio. No de Sárdica, sino de Nicea. Ok, luego usted ve que ya no hay aquí, más abajo, ya él no tiene más idea notable. Entonces pasamos a, ¿cómo? Sí. Ahora pasamos a textos notables. Dice, respecto al tema de tus cartas, oiga esto, porque me interesa que vean esto. Respecto al tema de tus cartas, esta es mi determinación. No me uniré a los arrianos. Anatematizo su herejía. Tampoco escribiré contra Atanasio, a quien nosotros y la iglesia de los romanos y el concilio entero declaró inocente. Carta de Ocio a Constancio en Historia de los arrianos de Atanasio. Ustedes ven por qué le hablé de Constancio y del asunto. Porque él presionaba a quien fue el consejero de su padre para que asumiera su postura. Amado, lo mismo que está haciendo el hijo era lo que hacía el padre en pro de lo que él quería. Presionar para lograr sus objetivos, mis amados. Pero gracias a Dios, Ocio no cayó en esa trampa. Dice aquí, al voltear los textos notables, ateo, impío, sin afecto natural, sin temor de Dios, no tuvo en cuenta el afecto de su padre por Ocio,
ni reverenció su avanzada edad, pues era de 100 años, Ocio era de 100 años. Le hizo tal violencia al anciano, le confinó tan estrechamente que finalmente fue unido a la comunión con Valente, Ursacio y sus seguidores, aunque no suscribió la condena contra Atanasio, pero incluso entonces no olvidó su deber, pues al aproximarse su muerte, tal como expresó en su último testamento, dio testimonio de la fuerza que se había usado contra él y anatematizó la herejía arriana, encargando estrictamente que no fuera aceptada. Eso es según Atanasio, historia de los arrianos. Hay historiadores que dicen que al final Ocio claudicó y firmó a favor de los arrianos, pero Atanasio dice que no. Entonces no sé a quién creerle, pero Dios sabe la realidad. Lo importante es que este hombre fue el consejero de Constantino. Y el carácter de Ocio revela por qué Constantino funcionó como funcionó. Porque tuvo un consejero cristiano diplomático, aunque tenía su fe firme todo, pero como consejero no fue radical en algunas cosas que debió ser radical. Y mire cómo terminó con el hijo de Constantino, con Constancio. Bien. Entonces, todo eso prueba que cuando uno se somete a la política y a los políticos, hay una consecuencia de la que uno no se podrá escapar, a la corta o a la larga. Ahora vamos a ver acerca de Atanasio. Vaya Atanasio de Alejandría. Página 4, ahí mismo, donde estamos. Fue un tremendo hombre Atanasio, un luchador. Está entre los gigantes de la fe. ¿Ya lo tienen? Dice, el nombre es Atanasio de Alejandría, 296 al 373. Mira hasta dónde llegó Atanasio también. Sus escritos contra los paganos, la encarnación del verbo, discursos contra los arrianos, cartas festales, cartas sinodales, cartas encíclicas, cartas dogmáticas, comentarios bíblicos, vida de San Antonio y sermones. Oiga, era un hombre activo Atanasio, un luchador por la fe, hermano. Hechos notables. Una de las figuras más importantes de toda la historia de la iglesia. Apenas tenemos noticia de su origen, infancia y juventud. Ordenado diácono, en su juventud fue ayudante del obispo Alejandro. Recuerden que hablamos de Alejandro de Alejandría. Él era un diácono cuando Alejandro era obispo, muy joven. Y después él sustituyó a Alejandro como obispo. Participó en el concilio de Nicea. Sucedió a Alejandro como obispo de Alejandría. El más notorio defensor de su tiempo de la doctrina de la Trinidad. No hizo componendas políticas para congraciarse con los arrianos como hicieron algunos emperadores. Desterrado 5 veces de su ciudad. Considerado por la iglesia occidental como uno de los 4 grandes doctores. Volteé la página. De la iglesia oriental, del lado oriental. Por eso es que su pelea fue tan grande, porque fue en Alejandría y había mucho arrianismo contra los arrianos. De la iglesia oriental, junto a Basilio el Grande, Gregorio de Nacianzo y Juan Crisóstomo, que veremos más adelante acerca de ellos. Atanasio, obispo de Alejandría. A esos que yo le mencioné se le llamó los gigantes de la fe en ese tiempo. Atanasio, obispo de Alejandría, duramente presionado por las
vilezas de los arrianos, huyó a Constante, emperador de la Galia. Volvió de allí con cartas, pero tras la muerte del emperador hubo de refugiarse de nuevo hasta el ascenso de Joviano, cuando volvió a la iglesia, muriendo en el reinado de Valente. Jerónimo, historia de Jerónimo de Viris, 87. Note la lucha de cuando todavía Constancio no había vencido a Constante. Entonces Atanasio, cuando le querían matar en la jurisdicción de Constancio, se iba al territorio del hermano, que era en contra de los arrianos y pro el cristianismo antiarriano. Un asunto allí. Vamos a voltear la página. Ideas notables. Página 4 otra vez. Distinguió entre los términos ser engendrado y ser creado para establecer la diferencia entre la naturaleza del verbo y la de las criaturas. ¿Estamos ahí, hermano? Afirmó contra Arrio que la generación del verbo no es un acto de la voluntad del Padre, sino de su esencia. O sea, Cristo no apareció simplemente porque el Padre quiso, sino que Cristo es de la misma esencia del Padre. Salvó el escollo del subordinacionismo al negar que el verbo fuera engendrado por el Padre para crear el mundo por su medio. Usó el término consustancial para definir la unidad de esencia del Padre y del Hijo. Rechazó el término semejante. Y sabe que esa palabra consustancial, ¿sabe quién fue que la inventó y ordenó que la pusieran? Fue Constantino. Cuando estaban elaborando, Constantino ahí sentado presidiendo, dijo: pongan ahí consustancial. Y tuvieron que ponerlo. Así lo dice la historia. Y él rechazó el término semejante, usado por los semiarrianos como insuficiente, para expresar la relación de esencia entre el Hijo y el Padre, porque habían arrianos y semiarrianos. La redención consiste en la deificación, o sea, que el Hijo sea divino, si no, Él no podía redimir. Enseña la comunicación de propiedades entre las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, al estar unidas en una sola persona. Diga conmigo: dos naturalezas en una persona. Importante, no son dos personas, es una persona. Dios es uno. Jesucristo era uno, una persona, pero en Él había la naturaleza humana y la divina. Misterio. Esa unidad de la persona es lo que prueba que María es Theotokos, o sea, Madre de Dios. Claro que cuando se escribe eso, no se estaba emitiendo un concepto de María que era diosa, sino que el niño que había nacido de ella era Dios. Y por lo tanto ella era Madre de Dios. Eso no tenía que ver con divinizar a María. Eso fue después que lo mal usaron, hermano. Lo veremos después más adelante. No obstante, en su cristología no da lugar al alma humana de Cristo. Enseña la divinidad del Espíritu Santo y su consustancialidad con el Padre y con el Hijo, pues de lo contrario no podría hacernos partícipes de Dios. Si el Espíritu Santo no fuera divino y consustancial con el Padre y el Hijo, no podía hacernos partícipes de Dios a nosotros. Consideraba inválido el bautismo conferido por los arrianos. O
sea, quien un arriano bautizaba para Atanasio tenía que bautizarse de nuevo. Si alguien era bautizado en una iglesia arriana y se iba a congregar donde una de las iglesias de Atanasio, había que bautizarlo de nuevo. Ya usted puede ver. Quiero que voltee la página otra vez a la 4. Vamos a textos notables de Atanasio. ¿Están recibiendo, hermanos? Historia de la iglesia. Hermano, se habla de la iglesia, pero usted no sabe por todos los asuntos que pasó la iglesia para poder mantener la doctrina, las luchas. Es tremendo que ninguna religión ni ninguna institución en el mundo, sus pensamientos pasaron por tantas evaluaciones y por tantos tratos como los de la iglesia, hermano. Por eso nosotros tenemos que estar seguros que la doctrina que tenemos es algo sólido, porque es algo que ha sido probado y aprobado a través de la historia, aún con sus pequeñas alteraciones desde su origen. Existe pues una Trinidad santa y completa, de la cual se afirma que es Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no tiene mezclado ningún elemento extraño o externo, que no se compone de uno que crea y de otro que es creado, sino que toda ella es creadora, es consistente, es indivisible por naturaleza y su actividad es única. El Padre hace todas las cosas por el Verbo en el Espíritu Santo. De esta manera se salva la unidad de la Santa Trinidad. Así en la iglesia se predica un solo Dios, que está sobre todos. Efesios 4:6. Por todos y en todos. Sobre todos en cuanto Padre, principio y fuente. Por todos, por el Verbo. En todos, en el Espíritu Santo. Es una Trinidad, no solo de nombre y por pura apariencia verbal, sino en verdad y realidad. Eso fue una carta dirigida a Serapión, que era un semiarriano. Note, hermano, si van, ese fue el Serapión, bueno, si van a aducir la necesidad de un instrumento para crear todas las demás cosas como la razón por la cual hizo Dios solamente al Hijo, toda la creación gritaría contra ellos por decir cosas indignas de Dios. Si pues no es cosa indigna de Dios ejercer su providencia hasta con cosas tan pequeñas como son el cabello de la cabeza, un pajarito y la hierba del campo, no puede ser indigno de él el crearlas. Contrariano. Porque el Hijo está en el Padre, tal como nos ha sido dado saber, porque todo el ser del Hijo es propio de la esencia del Padre, como el resplandor lo es de la luz y el arroyo de la fuente. Wow, qué lindo, ¿eh? Y el arroyo de la fuente. De suerte que quien ve al Hijo, ve lo que es propio del Padre. Así lo dijo Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y sabe que el ser hijo por proceder del Padre está por consiguiente en el Padre. También el Padre está en el Hijo, ya que el Hijo es lo que es propio del Padre. De la misma manera que en el resplandor está el sol y en la palabra la mente y en el río la fuente. Así también quien contempla al Hijo contempla lo que es propio de la esencia del Padre y sabe que el Padre está en el Hijo. Tremendo. Nosotros no adoramos a una criatura, adoramos más bien al Verbo de Dios, Señor de la creación, encarnado. Porque aun cuando la misma carne sea también en sí misma parte del mundo creado, sin embargo, se ha convertido en cuerpo de Dios. Carta a Delfio. El Verbo no sufrió menoscabo al recibir el cuerpo, sino más bien deificó lo que había asumido y aún más lo dio gratuitamente al género humano. Contrarianos 1:42. El que como hombre dijo, ahora mi alma se siente turbada, dijo también como Dios, tengo poder para dar vida
y poder para volverla a tomar. ¡Wow! Hay que ponerlo junto eso. Porque el turbarse era propio de la carne, pero el tener poder para dar vida y tomarla de nuevo no es propio de hombre, sino del poder del Verbo Santo. Es que esa gente vivían en eso, vivían metidos meditando, hermano, y estudiando y pensando. Porque la responsabilidad que tenían con la iglesia en ese tiempo era tan cara, y orando. Él se hizo hombre para que nosotros pudiéramos hacernos Dios, y se manifestó a través de un cuerpo para que nosotros recibiéramos una idea del Padre, encarnación del Verbo. Hacernos Dios no en el sentido de divinizarnos como Dios, sino la naturaleza. Está hablando de que tenemos la naturaleza divina. Agárrelo en el contexto. ¿Okay? Bien, amados, miren, esto es tremendo y se ilustra de la siguiente manera. Yo quiero que me pongan la imagen donde están los circulitos, un cuadro que hay, que son el Padre, el Verbo y el mundo, dice. Okay, aquí están. Qué bien. Gracias. Miren esos tres, lo que se estaba discutiendo y todos esos concilios que ustedes vieron ahí que hemos tratado. ¿De qué estaba tratando? Miren todo esto. Este era el problema que se discutía. Hay tres esquemas. La discusión era Padre, Verbo y el mundo. La relación y la naturaleza de ellos. El esquema 1 presenta el punto de discusión por lo que se dieron los concilios, y había tanto problema y tanto lío que hasta esa gente, hermano, mire, cuando se hacían esos concilios, hubo un concilio, creo que fue el de Sárdica, que Arriano, como estaba excomulgado, no podía participar, y mandó en sustitución de su persona Eusebio, pero no Eusebio de Cesarea, otro Eusebio. Y él fue pensando que iba a convencer al emperador, iba a convencer para que hicieran volver a Arrio. Y se dio todo lo contrario. Y al tipo, cuando el tipo estaba terminando de exponer sus argumentos arrianos, se levantó la asamblea y comenzaron a gritar: ¡herejía! ¡Blasfemia! Y fueron al tipo, le quitaron todo y lo rompieron y lo pisaron y lo sacaron. Fue un lío grande, tuvo que salir corriendo. Pero los arrianos hacían peor. Los arrianos le pagaban a gente para que mataran a los obispos y a los que estaban en contra de ellos. Alquilaron a una prostituta para mentir con un falso hijo de uno de los obispos para dañar el testimonio. Y después se descubrió, la misma prostituta confesó todo, que fue que los arrianos la contrataron. Habían situaciones, hermanos. Por esta discusión. El Cristo que vino para unir, para salvar, para que nos amásemos unos a los otros. Ay, cuánto lío crearon alrededor de él. Los hombres. Qué triste. El esquema 2 presenta el cuadro. Vamos a ver si ustedes agarraron la cosa. ¿Quiénes defendían este cuadro? Padre, Verbo y mundo. Aquí está la división. Dice: Verbo y mundo son criaturas. El Padre es Dios. ¿Quiénes defendían esto? Los arrianos. Ahora aquí está esquema 3. Padre, Verbo, la rayita, mundo. Mundo, criatura, Padre y Verbo. ¿Quiénes lo defendían? Atrévanse a decir arriano, que cierro la clase aquí ahora mismo. Los cristianos, la iglesia, los que estaban en contra de Arriano. Entonces ustedes pueden ver ahí lo que la Biblia enseña es lo que está aquí, hermano. Esa es la enseñanza de los evangelios y de los apóstoles. El mundo es criatura, pero el Verbo y Dios son eternos. Los arrianos decían Verbo y mundo criaturas.
Dios es eterno. Porque ellos decían que esto nos llevaba a adorar más de un Dios. Pero era porque no entendían la Trinidad. Cuando Dios dijo hagamos, descendamos, el hombre es como uno de nosotros, hablando en plural. Cuando se utiliza el nombre Elohim, que es un nombre plural, significa dioses originalmente. De hecho, en la Biblia se traduce Elohim varias veces dioses, para referirse a ídolos. Entonces, cuando se utiliza para Dios, se está hablando de la máxima expresión de Dios como el Dios plural, trino. Y cuando usted ve en la Biblia, póngame atención a esto que le voy a decir, este punto bíblico, teología bíblica. Cuando la Biblia menciona Elohim como el Dios creador, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Elohim en el original, no Jehová ni Adonai, sino Elohim, ni el Shaddai, Elohim. Ese usa el término plural que se le llama el plural de majestad. Es la máxima expresión del poder de Dios creador. Entonces es porque ahí están participando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso usted ve que cuando usted traza un hilo bíblico, se presenta el Padre como creador, se presenta al Hijo como creador y al Espíritu Santo como creador. Hay textos que dicen Dios creó y hay textos que dicen el Espíritu creó. Hay textos que dicen todo fue hecho por el Hijo. Entonces los tres crearon porque era Elohim. Fue una pluralidad trabajando. Aún en la salvación, póngame ahí Primera de Pedro capítulo 1, versos 1 y 2 para que vean en cuanto a la salvación. Gracias. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 2. Elegidos según la presciencia de ¿quién? De Dios Padre, en santificación ¿de quién? Del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Ahí están los tres, la Trinidad, para obrar en la salvación. El Dios Trino. Póngame ahí Primera de Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Ahí incluye al Padre y dice Dios, pero es la Trinidad, el Espíritu, el Señor, a Cristo y Dios. ¿Por qué? Porque los dones es el potencial. El Espíritu, cuando nos bautiza y nos sella, te da la capacidad que está como viene la semillita en la fruta. Tú naces al Evangelio con tu semillita. Y cuando tu don se va desarrollando, es como cuando la semillita revienta y comienza. Entonces, cuando una persona ya empieza a servir, se convierte en ministerio, diaconía. Es el don funcionando. Pero la palabra operaciones son los ministerios trabajando juntos. Y ahí está Elohim funcionando. La majestad de Dios. Ahí está el poder pleno de Dios cuando hay unidad ministerial trabajando. Todo eso está en el Dios Trino. Y así yo te puedo seguir mostrando textos que hablan de la Trinidad, aunque no se menciona la palabra Trinidad en la Biblia. Porque los testigos de Jehová, que son los arrianos modernos, la misma doctrina arriana tienen, dicen, pero es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que el libro de Ruth fue inspirado por Dios? Claro, está en la Biblia. Entonces en Ruth no se menciona la palabra Dios. Perdón, el libro de Esther. Corrijo, de Esther. Ahí no se menciona la palabra Dios en Esther. ¿Usted cree que en su iglesia hay membresía, hay miembros? Sí, los miembros del Salón del Reino son miembros. Dice, pero en la iglesia no se menciona la palabra membresía. Y así yo lo agarro, le digo, si vamos a ver por tecnicismo de palabra, o sea, no se menciona la palabra Trinidad, pero está la Trinidad. Está revelada. Bien. Pero ¿y cómo se explica eso? 3 dioses en uno, no son 3 dioses. Perdóneme, yo no le he dicho a usted que yo creo en 3 dioses.
Usted me lo dice, y porque usted me lo diga yo tengo que creer en tres dioses. Pero eso, entonces si el Espíritu Santo es Dios, y Jesucristo es Dios, y el Padre es Dios, estos son tres dioses, dice, mire, le voy a explicar algo. Si es dominicano, yo le pongo el ejemplo que hubo allá en una vez los dominicanos, el triunvirato, ¿recuerdan? El gobierno del triunvirato, después de Juan Bosch, cuando lo derrocaron, habían tres presidentes, hermano, con nombres diferentes. Pero eran tres presidencias. Tenían diferentes nombres, pero si uno estaba en Romana, el presidente está en Romana. El otro estaba en Santiago, el presidente está en Santiago. Y eran tres personas diferentes, pero era una presidencia. El término Dios es un título para esa presidencia, que lo llevan cada uno porque son de la misma sustancia. Entonces yo no adoro a tres dioses. Yo adoro uno que opera y se manifiesta en tres personas, en tres naturalezas diferentes, tres personas diferentes. Entonces, no puede haber una cosa que sea una y tenga tres partes. Le agarro un huevo. ¿Cuántos huevos hay ahí? Un huevo. Ahora, ¿cuántas partes tiene ese huevo? Bueno, tiene tres. Bueno, cascarón, yema y clara. Y es un huevo. Denle un aplauso al que reina. Entonces no me venga con filosofía. Eso es misterio. Eso es misterio. Yo no adoro a tres dioses. Entonces, ya yo me estoy metiendo un poco en el terreno del pastor porque esto es doctrina. ¿Entiende? Ya el pastor le va a explicar a usted todas esas cosas si no lo ha hecho ya. Pero fíjense, esto era el meollo de la discusión y los concilios. Ah, ya no, ya se fue. Está aquí, ahí está en su folleto, está bien. Mire, solamente le voy a dar un versículo profético. Cuando Dios proféticamente habla del nacimiento del Hijo. Póngame ahí Miqueas 5:2. En el esquema 3, ponga ahí en un rinconcito Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y mire qué tremendo. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hablando de Jesús. Eterno. Y le voy a dar una ñapita. Ponme ahí, escriba ahí en el esquema 3. Isaías 9, estoy inspirado yo ahora. Isaías 9. Desde el verso número 5. Vamos a ver el 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre ¿qué? Aleluya. Aleluya. Eso es en el Antiguo Testamento. Y por ahí hay una cantidad de textos, hermanos, que ustedes van a ver todo eso en la doctrina. Pero es importante entender que lo que estaba defendiendo Atanasio y esos gigantes de la fe era la esencia de la doctrina de la verdad apostólica contra los arrianos. Muy bien. Vamos ahora, yo quiero que usted vaya conmigo a los padres postnicenos. Vamos a ver algo. Esto fue después del concilio. Hay algunos, no todos, sino los que son más notables. Usted ve donde dice padres postnicenos. Yo quiero que usted, déjeme ver cuál es lo que personajes, ok. Los capadocios, lea conmigo en la primera página y rapidito, el tiempo se me está yendo, pero voy a aprovechar estos minutitos para terminar a la 1. Me quedan 7 minutos, Dios mío.
Usted le hace en la casa a esos padres posnicenos, pero voy a leerle la introducción. Dice, grandes figuras de esa época fueron Basilio el Grande, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Niza, llamados los padres capadocios, por proceder de Capadocia, zona de Asia Menor. Ellos desarrollaron considerablemente la doctrina de la Trinidad. Estos se enfrascaron en desarrollar, explicar y cimentar la doctrina de la Trinidad que había propuesto ya desde el principio Tertuliano, desde el siglo II allá, y después reforzada por Atanasio, especialmente en los referentes a la persona del Espíritu Santo. Especialmente destacado es Agustín de Hipona, quien es una de las figuras cimeras de toda la historia de la iglesia. Su producción fue tan vasta y de tanto alcance que prácticamente tocó todos los grandes temas de la teología, la Trinidad, la salvación, la iglesia, pero por encima de todos sobresale en uno, el de la gracia. De sus tesis echaron mano algunos reformadores, siglo más tarde, para corroborar sus enseñanzas sobre la predestinación. Fue un tremendo en explicar y exponer la gracia contra Pelagio, el pelagianismo, un grupo que se levantó que decían que las personas nacían sin pecado, que Adán no había dado herencia de pecado a su descendiente, que él fue pecador, pero los hijos no nacen pecadores y que se salvan por las obras que hacen y pueden perfeccionarse por ellos mismos. Y San Agustín habló de la naturaleza misma del hombre, de la gracia, enfrentando al pelagianismo. También brillan con luz propia hombres como Jerónimo, el gran traductor de la Biblia, Crisóstomo, tal vez el mayor predicador que haya existido, Cirilo, a quien debemos mucho de la cristología del concilio de Calcedonia, etc. En conjunto, en estos siglos de los que se trata es de poner muros de contención frente a los embates del error sobre cuestiones tan fundamentales como Dios, Cristo, la naturaleza humana, el pecado, etc. De ahí la gigantesca labor que algunos de estos hombres hicieron. Ciertas cuestiones eran y son tan sutiles que se requerían mentes clarificadoras, analíticas y sistemáticas, pero también hacía falta corazones sensibles, generosos y amplios para tener paciencia con los oponentes. Ahí está la clave, para tener paciencia con los oponentes y sobre todo con aquellos que sin estar abiertamente del lado del error todavía no entendían plenamente las intrincadas cuestiones al debate. En este sentido, no siempre se estuvo a la altura requerida. En medio de estos conflictos, algunas veces no solo habían cuestiones teológicas, había mucho, mira aquí, subraye eso, había mucho de rencillas personales, celos ministeriales, luchas por el poder y cosas semejantes. Solamente la eternidad nos revelará las motivaciones, excesos y mezquindades que se cometieron. Y puede ser que nos llevemos más de una sorpresa. Así es que lean en casa lo de los posnicenos. Ahí terminamos el siglo IV. Estos fueron los acontecimientos más relevantes, especialmente el efecto Constantino. Agradezco a Dios por su asistencia, su atención, por todos los que están perseverando. El objetivo es llegar al final para graduarse. Esa es la meta. No permita que nada les robe la bendición de tomar todas las enseñanzas que vamos a darle. Estamos tratando de seleccionar, compilar lo más útil, edificante y lo que puede equiparnos para este tiempo. Porque hay dos cosas que se deben tener en cuenta al trabajar con estos tipos de materiales históricos. Es presentar los dos lados, los diferentes ángulos, no uno solo, sino ambos, con amplitud, y sacar el equilibrio, el balance y aplicarlo al tiempo que estamos viviendo. Porque la historia se repite. Salomón dijo que lo que es
es lo que fue y lo que será es lo que es. ¿Cómo fue que dijo? Algo así. La historia se repite y también se repiten los errores para el que no conoce la historia. Dice que quien no conoce bien su historia está condenado a repetir los mismos errores que se cometieron en el pasado. También un dicho que se lo he expresado y se lo expreso de nuevo, que a quien no conoce su historia cualquiera lo engaña. Es fundamental conocer la historia. De hecho, muchos ministros han caído en el error por un desconocimiento de la historia del cristianismo en el que están ministrando, del evangelio del reino que ministran. No conocer la historia puede situarnos en un terreno vulnerable y nos pueden fácilmente engañar. Porque si no se tiene un punto de referencia para usted hacer comparación, ¿de qué se agarra usted? Cuando alguien le viene con algo nuevo, una innovación, algo raro, y usted no tiene un punto de referencia para poder ejercer un criterio y mantenerse en lo correcto. Por eso ustedes han sido muy inteligentes, muy valientes y muy fieles en escoger estar ahí sentado para recibir estas enseñanzas. Que Dios nos dé salud para poder seguirle impartiendo lo que vamos recogiendo. Oremos al Señor. Amén. Muchas gracias, Padre. Te hemos pedido tu ayuda en este día y nos la has concedido. Gracias, Señor, porque en tiempos de grandes turbulencias en cuanto a los principios verdaderos de la iglesia y del evangelio, del cristianismo, tú te hiciste provisión de hombres diligentes, dedicados, como Atanasio y otros, para poder preservar, defender la verdad de la doctrina cristiana. Gracias por esos hombres que, aunque humanos y con errores también, pero fueron fieles en preservar lo que dejó Cristo y los apóstoles. Danos hoy la gracia de seguir, Padre, esa línea de fidelidad. Líbranos de la apostasía imperante en este tiempo. Haznos un pueblo apercibido, diligente en discernir las cosas. Que podamos tener criterios fundamentados en tu palabra, en la verdadera historia de lo que tú has hecho en el pasado y de lo que estás haciendo en el presente. Gracias, Señor. Ahora vamos a casa, guíanos, guárdanos, danos descanso y mañana vamos a congregarnos para adorarte. Provéete de un culto que dé honor a tu nombre. Llénanos de ese gozo que nos da cuando oímos decir a la casa de Jehová iremos. Glorifícate. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.